Hier, c'était... Je ferai 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure? Oui. 10 minutes Ouais, et tu feras un quart d'heure. Un quart d'heure. Entre 12, je crois que c'est 12 minutes. Ouais. Très bien. Chers collègues, j'ouvre. Estimados colegas, retomamos el orden del día de la reunión. Es un gran placer para mí acoger al señor Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno español. Estamos en el periodo de presidencia española y estamos ante el periodo electoral, lo cual hace que estamos un poco inciertos. Ha habido un consejo, un momento importante de intercambio de puntos de vista. Yo como presidente de la Comisión de Pesca fui invitado y pudimos intercambiar puntos de vista sobre la descarbonización del sector marítimo. Vamos a pasar un rato para que nos presente las prioridades de la presidencia española, porque además es un gran país cuando se habla de cuestiones de pesca. Entonces, esperamos que el periodo de presidencia sea un periodo fructífero y dinámico. Si nos puede presentar una serie de ideas de introducción, después serán los coordinadores. Usted ya los conoce, dado que ya estuvo aquí varios años. Tiene la palabra, señor ministro. Merci, Monsieur le Président. Buenos días, señorías. Encantado de comparecer en esta Comisión de Pesca del Parlamento Europeo para presentarles las prioridades de la presidencia española. Y me gustaría empezar mis palabras, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, en reconocer el inmenso trabajo que nuestros pescadores y armadores efectúan a lo largo y ancho del planeta, con base evidentemente en la Unión Europea, todos nuestros pescadores europeos, y que hacen un trabajo que es un trabajo, yo creo que muy interesante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, y cuya dificultad y también cuya peligrosidad tenemos que reconocer. Ustedes lo hacen en esta comisión. Sigo sus trabajos, señor presidente, señorías, y me parece una contribución fundamental para el futuro de nuestro sector y para el futuro de la Unión Europea. Vaya, por tanto, este primer reconocimiento de entrada en mis palabras. Creo que hay un primer aspecto que debemos considerar y que siempre insisto ante la Comisión Europea en que es necesario considerar. Es decir, dentro de la alimentación europea, está claro que la pesca extractiva, también la acuicultura, está a la vanguardia de la sostenibilidad ambiental y además es una aportación fundamental para esa seguridad alimentaria. 56.000 buques activos, 4 millones de toneladas aproximadamente en pesca extractiva, 1,2 en acuicultura, y a pesar de ello solo satisfacemos un tercio de nuestras necesidades de productos pesqueros, de esta forma, con la aportación comunitaria. Un segundo aspecto es la importancia de los criterios de sostenibilidad, tanto de la flota europea como de los que la Unión Europea practica y predica a lo largo y ancho de los mares y océanos del mundo. Es muy importante nuestra responsabilidad a este respecto. Yo creo que este es un tema clave. Permítanme que les diga de entrada, y alguno de ustedes me lo ha escuchado ya, pero que todos los aspectos de la rentabilidad solo pueden ir unidos necesariamente de la sostenibilidad, deben ir unidos necesariamente a la rentabilidad. No hay sostenibilidad si no hay rentabilidad y, por tanto, este para mí es un principio básico que tenemos que mantener también aquí. Y tenemos ante nosotros algunos retos que creo que son claves y que han sido objeto de atención, me consta, por parte de esta comisión, incluso la sesión del día de hoy, después de comprobar su orden del día, temas como relevo generacional, competitividad,
el level playing field, las reglas de juego a nivel internacional, que son fundamentales. Y ahí se sitúa un elemento muy importante, que es el tema de la dependencia energética de la pesca, cómo producir ese decoupling con los combustibles fósiles y también, evidentemente, como antes decía, digitalización e incorporación de jóvenes y de mujeres. He hablado hace un momento de la aportación a la seguridad alimentaria. Un segundo aspecto vinculado con las palabras anteriores y con lo que su presidente indicaba hace un momento en relación con la reunión mantenida hace algunas semanas, en el mes de julio, en Vigo, de los ministros de Pesca de la Unión Europea, es el tema de la descarbonización. Sin duda podemos, si les parece, en el diálogo y en las intervenciones posteriores profundizar sobre el tema, pero me permitirán que de entrada haga una afirmación que, en mi opinión, como presidencia, es fundamental y que yo creo que fue una de las conclusiones. En ocasiones, como ustedes saben, tenemos reuniones formales del Consejo Agrifish y reuniones informales, pero en ocasiones las informales son muy productivas. Fue el caso de Vigo y yo creo que todos los ministros y, sin duda, también la Comisión Europea, que es clave en este proceso, quedarán convencidos de que para hacer la pesca del siglo XXI necesitamos los barcos del siglo XXI y no los barcos del siglo XX. Y si tenemos en cuenta los datos económicos de los márgenes de rentabilidad de la actuación de nuestra flota pesquera, es evidentemente necesario no solo la contribución privada, sino también los fondos públicos y, en este caso, los fondos europeos. Por tanto, es una reflexión que tenemos que tener presente en el presente marco, pero sobre todo para el marco que se iniciará a partir del año 27 a nivel de Unión Europea. Por tanto, estos dos temas, contribución a la seguridad alimentaria y también lo relativo a la descarbonización, son dos de las tres grandes prioridades de la presidencia española. He mencionado Vigo. Dentro de unos días, el día 28 y 29, tendrá una importante reunión en Málaga de los directores de pesca de la Unión de los países miembros de la Unión Europea, donde abordaremos el tema de la contribución de la política pesquera común a la seguridad alimentaria europea. Y la tercera gran prioridad que tenemos en nuestra presidencia es el tema de la mejora de los procedimientos de toma de decisión en los TACs anuales de pesca por parte del Consejo de Ministros. Soy ministro de Agricultura y Pesca de España desde junio del año 2018. He tenido ocasión, por tanto, de negociar ya varios TACs y cuotas en el mes de diciembre. Como he tenido la fortuna democrática, evidentemente, de ser miembro de este Parlamento, de también haber trabajado en la Comisión Europea y tener, por tanto, el punto de vista desde varios ángulos de esta negociación, debo decir que me parece particularmente antigua y que tenemos, y es una pretensión de la presidencia española, que modernizar y mejorar en varios sentidos. Y la Comisión Europea lo sabe, y con mi secretaria general estamos en contacto con la Comisión para mejorar ese procedimiento decisorio, hacerlo más previsible, poder trabajar más a fondo los informes científicos y también los informes socioeconómicos. Y un tema muy importante, que es un objetivo de nuestra presidencia, que tiene el apoyo mayoritario de los Estados miembros y también el reconocimiento de la Comisión, el lograr TACs plurianuales en determinadas especies donde dispongamos de información científica suficiente justamente para poder planificar empresarialmente por parte de nuestros armadores y pescadores las posibilidades de pesca de cara al futuro. Estos son los grandes temas, de los tres grandes temas o tres grandes ejes muy brevemente resumidos, podemos volver sobre ellos ulteriormente, que nos planteamos para esta presidencia hasta el 31 de diciembre. Evidentemente tendremos que analizar los reglamentos sobre las posibilidades de pesca en el Atlántico, Mediterráneo y Báltico, también el reglamento de contingentes arancelarios. Anteayer en el Consejo Agrifish dedicamos una larga discusión a las consultas con Reino Unido y con Noruega,
Es un tema clave, como ustedes habrán tenido conocimiento por los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consejo. Discutimos muy seriamente del tema y particularmente de la posición negociadora respecto de Noruega, donde quedó claro que una mayoría del Consejo y también la Comisión cree necesario introducir, si fuere necesario, los aspectos comerciales en esta negociación. No puede ser que no se reconozcan los derechos de pesca que tenemos acordados en acuerdos internacionales y que al mismo tiempo se nos pretenda vender el resultado de esas capturas. Quizás permítame que sea tan directo en este punto, pero esta fue una conclusión muy clara del Consejo celebrado anteayer y una instrucción dada a la Comisión en esta negociación. Tendremos los taxicuotas del Báltico el próximo mes de octubre. Tendremos también, como decía antes, el resto en el mes de diciembre. Les confieso que Mediterráneo de nuevo será un desafío. Tenemos que lograr el rendimiento máximo sostenible según el reglamento que por codecisión se aprobó en su día para el año 2025, pero quiero dejarlo muy claro, creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para lograrlo, asegurando tanto rentabilidad como pervivencia del sector. Y no quisiera concluir mis palabras introductorias, señor presidente, sin dejar mencionar los acuerdos bilaterales de pesca con terceros países, Cabo Verde, Costa de Marfil, Guinea-Bissau. El caso particular que sin duda será objeto de atención, imagino, en esta reunión respecto de la conclusión del protocolo con el Reino de Marruecos el pasado día 17 de julio. Es un tema que ha concentrado su atención también, evidentemente, la de la Comisión y la de la Presidencia española del Consejo. Hemos mantenido, es la Comisión quien mantiene las reuniones, lógicamente, con el Gobierno de Marruecos, pero el acuerdo en su día adoptado en la Comisión Mixta era el de prolongar y el de continuar los trabajos técnicos para el nuevo protocolo, hasta tanto el Tribunal de Justicia dicte sentencia en relación con el recurso planteado sobre el anterior protocolo. Por cierto, recurso en el cual tanto la Comisión como el Consejo y sus servicios jurídicos hemos defendido la legalidad del mismo. También vamos a trabajar en los reglamentos de incorporación de las medidas reguladas en el marco del trabajo de las diferentes organizaciones regionales de pesca, así como para actualizar las recomendaciones adoptadas pendientes de incorporar. Y concluiré mis palabras diciendo que creo que todo esto es evidentemente lo que nos corresponde discutir durante este periodo, durante este semestre, pero no debemos dejar de pensar, y el próximo mes de junio del año 2024 hay unas elecciones europeas, con lo cual comienza un nuevo ciclo institucional político europeo, dejar de pensar en el futuro de nuestra política pesquera común, en cómo, como decía al principio, la actividad pesquera contribuye a la seguridad alimentaria y a la provisión de alimentos en cantidad, en calidad y a precio razonable para el conjunto de nuestra población, y cómo efectivamente este sector merece una atención específica sin duda por parte de todas las instituciones europeas y específica también, me permitirán que lo subraye, por parte de la nueva Comisión Europea, de cara a poder situar efectivamente el sector donde merece y el sector donde está, sin duda, desde el punto de vista práctico, tanto en su actividad, como decía antes, económica y productiva, sino también social y territorial, nuestras comunidades costeras, nuestros puertos. Todo ello constituye parte de la geografía de una buena parte de la Unión Europea que, como europeos, queremos sin duda mantener, conservar y desarrollar. Estas son mis palabras de introducción, querido presidente. He intentado mantenerme en los límites que me habías atribuido y a partir de ahora estoy dispuesto a responder a las consideraciones o preguntas que me quieran efectuar los distintos grupos parlamentarios y sus señorías. Muchas gracias. Merci, Monsieur le Ministre. Muchas gracias, querido ministro.
Estamos ante todo un programa y seguro que mis colegas querrán profundizar en algunas preguntas. Vamos a dar la palabra a los coordinadores, empezando por Gabriel Mato. A ver, ¿cuánto? ¿4 minutos? 4 o 5, venga. Muchas gracias, presidente. Querido ministro, bienvenido a la Comisión de Pesca. Me hubiera gustado darle la bienvenida en el mes de julio, que es cuando empezó la presidencia, pero razones de interés político, ya sabemos, nos lo han impedido. En todo caso, bienvenido sea. Y hablamos de prioridades. Y yo le plantearía una prioridad fundamental. Y la prioridad sería el cómo va o si va a frenar o cambiar el rumbo de la Comisión Europea contra los pescadores. Y lo digo porque lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. La Comisión está absolutamente obsesionada con la restauración y la protección del medio ambiente, ignorando la dura realidad en la que se enfrentan desde hace algunos años los pescadores y la acuicultura. Brexit, COVID, guerra de Ucrania. La Comisión está tratando, y casi lo está consiguiendo, de ahogar a las pesquerías dentro de la política y los objetivos ambientales. Acuerdo verde, objetivos de biodiversidad, de cerrar el 30% de los océanos, propuesta de la Ley de Restauración de la Naturaleza, plan de acción, decisión totalmente injusta de cerrar 87 áreas de aguas a la pesca de fondo, recortes drásticos del esfuerzo pesquero en el Mediterráneo. Todo ello está amenazando la pesca, claramente. Y al mismo tiempo, la propia Comisión se niega categóricamente a proceder a la reforma necesaria de la PCP. Por tanto, me gustaría preguntarle cómo va a dominar ese ansia verde de la Comisión y lograr el equilibrio adecuado entre la protección del medio ambiente, pero también la necesidad de apoyar a la pesca. Rápidamente algunos temas. Primero, negociación sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza. Está ahora mismo en fase de trílogos, empieza, y yo quiero decirle, ministro, que hay que tener muy claramente las ideas, que los objetivos demasiado ambiciosos y rígidos y no adaptados a las especificidades de la política pesquera conducen, sin ninguna duda, a una mala gestión y a gobernanza. Reforma de la PPC. Usted lo ha hablado. Yo estoy preocupado porque no veo ninguna voluntad de la presidencia hasta ahora para iniciar un debate exhaustivo sobre una revisión de la política común de pesca. Estamos en el Parlamento, como bien sabe, en negociaciones, en el informe que estoy haciendo yo sobre el futuro, y desde luego creemos que tenemos que aspirar a un reequilibrio entre los objetivos de la PPC, que es fortalecer las dimensiones socioeconómicas y de seguridad alimentaria. Usted se ha referido a ellas, que están total y absolutamente abandonadas. Por tanto, hay que ver cómo puede la pesca ganar el lugar que se merece, incluso dentro de la Comisión. Por otra parte, hay que hablar de descarbonización. ¿Qué se va a hacer para ello? Porque ahora mismo la descarbonización sigue siendo un tabú para la Comisión, el construir nuevos buques o aumentar los límites de la capacidad pesquera o redefinir la propia capacidad. Y, por tanto, mientras esto no se haga, usted sabe bien que la descarbonización es una auténtica utopía. Habla de barcos del siglo XXI. A ver si también la Comisión se pone en el siglo XXI. Mediterráneo. Hay que reconocer los esfuerzos que se han hecho en el Mediterráneo. La flota de la Unión Europea ha sufrido recortes drásticos. Es un tema que, desde luego, hay que afrontar la revisión, sin lugar a duda, y hay que plantear alternativas a la reducción del esfuerzo pesquero y, desde luego, realizar una evaluación que permita conocer cuál ha sido el resultado de las medidas puestas en materia. Acuerdos. Nosotros apoyamos claramente los acuerdos con terceros países, usted lo sabe bien. Marruecos es un tema que hay que intentar desbloquearlo. Estamos todos a la espera de que suceda y por eso creo, sin duda alguna, que hay que seguir de cerca las negociaciones entre las partes, pero, desde luego, en los acuerdos siempre tendrá nuestro apoyo. Adaptar la Organización Común de Mercados a la realidad de un segmento importante que es las cofradías. Nos hemos hartado de defender a las cofradías y seguiremos haciéndolo. Creemos que su papel social es absolutamente fundamental y que tienen que ser reconocidas y recibir el apoyo. La Comisión se niega a reformar el reglamento de la OCM y yo creo que esta cuestión, ministro, hay que tomársela muy en serio y, además, soy consciente de su preocupación también por las cofradías. Y finalizo, casi en el tiempo, con algo que no puedo dejar de hablar, que son las regiones ultraperiféricas. Evidentemente, viniendo de Canarias, tengo que hacerlo necesariamente. Y simplemente decir que la financiación para la renovación de la flota de las regiones ultraperiféricas no es un capricho, ni siquiera un lujo. Es una absoluta necesidad. Y es una cuestión de supervivencia para la flota artesanal local. Y, en ese sentido, hay que cambiar el criterio y se tiene que ir a permitir
que unas flotas absolutamente obsoletas que no permiten ni siquiera en condiciones de seguridad salir a la mar puedan ser reformadas. Y, desde luego, también es hora de que se empiece a pensar en un instrumento que para la agricultura ha sido muy útil, que es el POSEI, también para la pesca. Muchas gracias. Merci. Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a agrupar unas cuantas preguntas, señor ministro. Tiene la palabra Clara Aguilera. ¿Ah, sí? Ah, bien, bien, bien. La señora Carvalhais. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada. Eu sei que isto muda. Gracias. Bien, sí, tenemos que habituarnos a esta nueva situación. Y muchísimas gracias. No, pues ya se había ido, ¿no? Tenía que votar en la comisión en Regi. Y es verdad que a veces las votaciones son en el mismo momento. Y tenía que ir rápidamente a mi grupo. Bueno, me tiene que perdonar porque voy a repetir algo que ya he dicho en otras ocasiones. Señor ministro, he escuchado las prioridades de la presidencia española y me han gustado y vemos que hay un deseo de avanzar, ¿no? Existe ese compromiso acelerando la transición ecológica, intentando hacer frente a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático. Como dicen las prioridades de la presidencia española, necesitamos una transición que mejore la calidad de vida de nuestros pescadores también. Y en este sentido tengo una pregunta concreta. ¿Qué piensa del plan de acción de la Unión Europea en el sentido de recuperar sistemas marinos para una pesca sostenible y resiliente? Es decir, ¿cómo este plan nos puede ayudar de cara a la seguridad alimentaria y al mismo tiempo a mantener el empleo y a que se cree empleo de calidad en la pesca, al mismo tiempo cumpliendo con estos objetivos medioambientales? La segunda pregunta que tengo tiene que ver con la posición quizás de la presidencia española sobre una reforma de la política común de pesca. Es decir, ¿cree usted que debe haber una reforma completa a corto plazo, una reforma sustancial, de calado, o más bien una reforma puntual, atendiendo a las cuestiones que consideren prioritarias los Estados miembros y también teniendo en cuenta la autonomía alimentaria de la Unión Europea? Y repito lo que acaba de decir Gabriel, ¿no? Pero que me parece muy importante. Teniendo en cuenta la situación de la flota de la pesca en las zonas ultraperiféricas y a la necesidad de fomentar la descarbonización del sector de la pesca, fomentar la innovación, la digitalización, pues bien, me gustaría saber cuál es la posición de la presidencia española sobre la posibilidad de que haya una renovación de la flota. Y ahí hay muchas dudas. No queremos aumentar el esfuerzo de pesca, pero la renovación y la modernización de la que siempre hablamos, pues muchas veces no es posible en pequeñas embarcaciones de 20 o 30 años. Me gustaría saber qué es lo que opina al respecto. Y perdón por haber estado ausente antes y por llegar un poco tarde a su ponencia. Gracias. Merci, Madame Carvalhais. Muchas gracias, señora Carvalhais. Señora Bilbao. Buenos días, muchas gracias, presidente. Buenos días, ministro. Bueno, agradecer su intervención y voy a empezar con lo que usted finalizaba, con los acuerdos. Y quiero mencionar especialmente dos. Uno, el acuerdo de Senegal, porque tenemos todavía una cuestión pendiente de los buques artesanales cañeros que andan como una pelota durante demasiado tiempo entre la Comisión y el Gobierno de España. Y todavía no tienen una solución. Esperaría de usted que me diera una solución o una respuesta al menos clara, contundente y con plazo. En relación con el acuerdo de Marruecos, si la sentencia es favorable o no es favorable a los intereses de Marruecos o a la propuesta de la Comisión Europea, ¿en qué alternativa están pensando? Porque hay que pensar una alternativa con el resultado de la sentencia.
En segundo lugar, hay un caso pendiente, el caso 330, en relación con el establecimiento de cuotas de capturas accesorias para poblaciones evaluadas por debajo de los niveles de rendimiento máximo sostenible. Una sentencia que impida el establecimiento de cuotas accesorias podría suponer el estrangulamiento del sector, sobre todo en las pesquerías mixtas. Si la sentencia sale en el sentido que ha manifestado el abogado general, ¿en qué solución están pensando ustedes o cuál podría ser la alternativa? En relación con la descarbonización, efectivamente, la descarbonización no es posible, no solamente si no se dan ayudas. Es que cuando hablamos de la descarbonización de los buques, que en este momento no hay alternativa, tendremos que pensar en la dimensión, en la modificación, porque no hay sistemas hoy en día que permitan una descarbonización con sistemas nuevos de los buques pesqueros. Pero ¿no le parece a usted que esperar al nuevo marco al 2027 es demasiado tiempo cuando las exigencias van a llegar antes? ¿Qué podemos hacer en el ínterin? El cierre de las 87 zonas, sin haber hecho ningún análisis de impacto. Hemos cerrado, se han cerrado y me consta que la Comisión está haciendo un análisis de impacto económico y social a posteriori. No sé si usted nos puede avanzar algo de este informe y de qué manera se puede compensar a la flota que esté perjudicada. En relación con la seguridad alimentaria, evidentemente tenemos que apostar por la seguridad alimentaria. Yo le pido una cosa. Ha empezado dando las gracias al sector de la pesca, algo que le haría falta también al comisario de Medio Ambiente y Pesca, porque notamos mucho su ausencia. Le agradeceríamos mucho esto, pero en relación con esta cuestión le pediría que se solicitara a todos los líderes y responsables de las instituciones europeas que hablaran más de pesca, porque hasta la presidenta von der Leyen, en el pleno de la pasada semana en Estrasburgo, habló mucho del sector agrícola, no hizo ni una sola mención al sector de la pesca y de la acuicultura. Y esto es algo que echamos de menos constantemente y no puede ser. En relación con la seguridad alimentaria hay una preocupación también de esta comisión y además organizaremos una jornada por los productos sustitutivos vegetales que se muestran como pescado, pero hasta el final no se sabe qué es soja, utilizando además dibujos de gambas y de otro tipo de especies. Creemos que hace falta una regulación específica de este tipo de productos. ¿Le parece a usted que podemos avanzar durante la presidencia? En relación con el reglamento de la OMC, yo soy la responsable de este informe. Creo que tendremos un amplio consenso y, efectivamente, ahí, además de reconocer el papel de las organizaciones, mostramos la preocupación por este tipo de productos que le he comentado y, además, solicitamos también el reconocimiento de las cofradías. Espero que podamos avanzar. Y, por último, y relacionado de alguna forma también con la seguridad alimentaria, es verdad que nosotros necesitamos satisfacer el mercado europeo y tenemos que importar, pero a la vez estamos muy preocupados con la pesca ilegal, con el control y con un incremento de los contingentes autónomos cada 2 años y con sospechas o no la confianza suficiente de que controlamos con los certificados adecuados todo el pescado que llega a la Unión Europea. ¿Qué cree que podemos hacer? Y respecto, acabo, presidente, tax y cuotas, nos plantean la preocupación de la gamba argentina y del calamar y ver si de alguna manera se pueden compensar esos tax que uno está en exceso y el otro en defecto. Gracias. Merci, Madame Bilbao. Je passe la parole a... Muchas gracias, señora Bilbao. La señora Miranda tiene la palabra. Y un saludo para el ministro. Esperábamos su intervención. Yo la he escuchado a distancia porque estaba en la Comisión de Política Regional
precisamente en otros votos, pero la he escuchado de alguna manera por el pinganillo, ¿no? Que es algo que usamos para tener diversidad lingüística y que nos encanta usar además porque este es un Parlamento rico en lenguas, ¿no? Señor ministro, las duras condiciones del sector de la pesca, acuicultura y marisqueo ya son conocidas en todo el sector, pero también en las instituciones europeas, donde muchas veces nos vemos muy poco escuchados, ¿no? Las personas que venimos de territorios altamente dependientes de la pesca, como es el caso de Galiza, estamos muy preocupadas, ¿no? Muy preocupados por el maltrato que se nos da muchas veces desde la propia Comisión. Por eso tenemos esperanza en que esta presidencia española haga un pulso real de las condiciones de vida, de las duras condiciones que atraviesa el sector y que ha atravesado en la pandemia, en el tema energético, pero también en la muerte de lo que está pasando ahora en las rías, por ejemplo, y en otros territorios con el tema de la muerte de los bivalvos, ¿no? Pero también con las dificultades en los tax y cuotas, como recientemente nos comentaron con el caso del calamar patagónico, que nos comentó recientemente la organización Orpagu, o con la posibilidad de que en estos momentos esta presidencia, y esta es una de mis cuestiones, ha valorado la posibilidad de llevar al Consejo la reforma de la estabilidad relativa. ¿Se ha puesto alguna idea sobre este tema? Porque yo creo que ya es tiempo, después del Brexit, de hablar clara y altamente también en el tribunal de esta cuestión, porque está claro que el reparto es totalmente inequitativo. Por otro lado, estamos en estos momentos en esta comisión en la negociación de ese informe sobre la Organización Común de Mercados tan importante precisamente para la valorización de los productos de pesca, acuicultura y marisqueo y que no nos den gato por liebre, como decimos nosotros, peixe en galego y no que se nos dé otra cosa. Por otra parte, sé que vamos a coincidir en Conxemar en los recientes días, ¿no? Que va a estar usted inaugurando. Es importante que exista esta potencialización, esta visualización de ferias tan importantes para la comercialización del pescado y los productos de la pesca, acuicultura y marisqueo, porque precisamente es el lugar donde, o los lugares, este tipo de ferias, donde se permite pues, realizar un intercambio y tener una visibilidad, en el caso, por ejemplo, de mi ciudad, Vigo, ¿no? Pero voy a temas muy concretos y europeos. Los otros eran temas que también comento, pero temas muy concretos. En relación con la OCM, como decía, el reconocimiento de las cofradías es una demanda bien conocida y bien demandada desde esta comisión por muchos grupos políticos, pero sobre todo por las propias cofradías y por el sector de pesca artesanal. ¿Van a dar ya un paso definitivo en esta presidencia? Sería muy importante que lo hagan, porque la Comisión nos ha dado varias respuestas parlamentarias en las que dice que es un tema del Estado, ¿no? Para el reconocimiento. Y, por lo tanto, nosotros de verdad desde el BNG le pedimos que hagan todo lo que puedan en esta presidencia. Nos gustaría que fuese en esta presidencia y no en la presidencia belga. Ojalá sea así y tengamos una buena noticia. Y, por último, en relación con los acuerdos internacionales, usted ya sabe que nosotros hemos manifestado una preocupación muy grande por lo que va a pasar después del acuerdo Marruecos-Unión Europea. Siempre hemos pedido un nuevo acuerdo de pesca, pero con el legítimo propietario de las aguas del Sáhara Occidental, que es el Frente Polisario, y esperemos que también el Estado español dé un paso en ese sentido. Sería muy importante. Y también si el Frente Polisario quiere, claro, no negocia uno con la Unión Europea si no quiere. Y ya por último, señor ministro, nosotros cuando el comisario estuvo en Vigo transmitimos un poco nuestra queja y aprovecho también esta ocasión para que se reúna más con el sector. Solamente se desplazó a las Islas Cíes, pero yo creo que tenía que patear un poco más los puertos y ver las duras condiciones. También el tema de la sostenibilidad, que en estos momentos estamos además en debate sobre seguridad marítima, que tienen mucho a ver con la pesca y lo que significa también la sostenibilidad marítima y la protección de esa lucha contra las banderas de conveniencia, que daremos también en esta comisión una batalla grande, porque se siguen viendo sentinazos, tiene que haber
unas políticas más coordinadas. Y por último, me refiero, y acabo, presidente, solo un medio minuto, el informe especial de los auditores europeos sobre las energías renovables marinas en la Unión Europea. Hay una preocupación enorme en el sector de nuestro país por el tema de la introducción de energías marinas renovables en zonas altamente dependientes de la pesca. Y esto es un clamor, y es un clamor de las ONG medioambientales en Galicia, del sector pesquero, y creemos que hay que abordarlo con una perspectiva diferente. Nosotros no queremos ser una colonia simplemente de las energías, queremos energías renovables, pero compatibles con el sector pesquero. Gracias, ministro. Merci, Madame Miranda Paz. Monsieur... Gracias. Señor Čič. Poštovani ministre. Muchas gracias, señor ministro. Aprovecho para darle la enhorabuena por un plan tan ambicioso y le deseo mucho éxito en su aplicación. Me ha gustado su mención a la seguridad alimentaria. Yo creo que no se dice lo suficiente que el pescado y los productos del mar son alimentos muy sanos, son una alternativa muy sana. Y cuando hablamos de estos temas no deberíamos hablar solamente de la seguridad alimentaria en términos generales, sino realmente centrarnos en el argumento de que el objetivo final de la política de pesca y de la protección de la pesca es en realidad la seguridad alimentaria de la forma más sana. Tengo una pregunta sobre el reglamento del Mediterráneo. Se aprobó hace ya bastante tiempo, hace 17 años, en 2006. Regula cuestiones técnicas de las artes y de cómo se utilizan. Teniendo en cuenta los cambios legislativos y también sobre el terreno, estas condiciones en realidad están ya bastante obsoletas, ¿no? Los pescadores se encuentran a veces en situaciones paradójicas en las que no pueden aplicar lo dispuesto en el reglamento. Y cuando están en esta situación se quejan ante nosotros. Pero lo que ocurre al final es que esto es muy negativo para la seguridad alimentaria. Creo que vamos hacia una reforma de la política de la pesca común. Así que mi pregunta es la siguiente. ¿Ha pensado en abrir una negociación sobre una reforma del reglamento del Mediterráneo para que se armonice con otros actos legislativos dentro de la política de la pesca común? Yo creo que es totalmente necesario, ¿eh? Si no, estaremos en una situación en la que la legislación al final se contradice a sí misma. Creo que es fundamental para la política de pesca común y para este sector que se cambie este reglamento. Oui, monsieur le ministre. Gracias, señor ministro. Muchísimas gracias por su comparecencia y gracias por el discurso. He escuchado con muchísima atención y me ha parecido muy interesante. Creo que ha demostrado un realismo y un pragmatismo político que no siempre vemos en el Parlamento y en el sector de la pesca. Cuando se habla de los europeos y de las elecciones, pues no sé muy bien qué se puede decir sobre la pesca, porque normalmente es una variable de ajuste. He entendido que usted apoya la pesca artesanal, lo cual es muy positivo, porque la Comisión muchas veces lo que da a entender es que está a favor de la pesca industrial y en contra de la artesanal. Se ha hablado de la conservación de la naturaleza, están las tasas de capturas, luego la privatización en el ámbito marítimo, en la que quedan excluidos los pescadores, es decir, energía eólica en zonas de Natura 2000. Y todo esto nos lleva a una situación en la que parece que desaparece la pesca artesanal, un tipo de pesca que nos interesa mucho, ¿no? También hay algunos puntos muy importantes, como es la descarbonización.
de la que hablamos en julio. Yo creo que merecería la pena estudiar con pragmatismo y realismo las condiciones que se imponen a nuestros pescadores para la descarbonización de sus buques o de los combustibles. Europa, en general, da ayudas, pero siempre con unos criterios que no son realistas, son inalcanzables. En cuanto a Noruega, coincido con su posición. Sobre Marruecos, mucho menos. Como han dicho otros, no estoy a favor de cualquier tipo de acuerdo de pesca, sobre todo en relación a las cuotas africanas y las condiciones. Además, creo que hay una intrusión en la soberanía marroquí y me parece importante decirlo. En cuanto a la rentabilidad y la sostenibilidad, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía usted. Es lo que he intentado plantear, ¿no? Y quería hablar de la crisis de los combustibles. La señora von der Leyen, bueno, no ha hablado de la pesca, pero tampoco ha hablado del poder adquisitivo, ni tampoco de la soberanía alimentaria. Y cada vez dependemos más de las importaciones. Es algo muy importante actualmente. Me gustaría saber si tiene alguna idea concreta y si considera que Europa puede reducir esta carga sobre la pesca. Creo que puede haber una tasa ad valorem sobre la pesca importada que podría ayudar a financiar la descarbonización de nuestros buques. Y estoy pensando sobre todo en la pesca artesanal. También se ha hablado de las regiones ultraperiféricas. Y sí, somos una de las zonas con más zonas ultraperiféricas. Y hay problemas también de la lucha contra la pesca ilegal en esas zonas. No sé si tiene alguna idea concreta o algún objetivo en ese sentido. Y termino ya con un comentario de sentido común, ¿no? Sabemos que aumenta la población, hay un problema demográfico. La presión terrestre es cada vez mayor y los productos del mar y la acuacultura será muy importante. También la algocultura. Yo estoy convencida de que en el futuro va a ayudarnos a soportar esa presión y a conseguir que nuestra suficiencia alimentaria sea más alta. Gracias. Gracias, señora Jamé. Creo que hemos escuchado a todos los coordinadores de los diferentes grupos políticos. Cuando quiera. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Realmente muy interesantes todas sus intervenciones, consideraciones, preguntas y reflexiones, y se lo agradezco mucho el rigor de las mismas. Comparezco ante ustedes como presidente del Consejo, es decir, debo reflejar una opinión que es una opinión institucional de los Estados miembros en relación con los temas que evoco. Por tanto, como soy una persona rigurosa, en algún momento, y como quiero poderles contestar a sus preguntas, en algún momento plantearé una nota a pie de página indicándoles que el ministro habla en calidad de ministro y no en calidad de presidente del Consejo, simplemente para poder abordar algunos de los temas que sin duda han planteado. Y hay uno que me gustaría, porque ha sido horizontal, yo creo que a todas las intervenciones de todos los portavoces, poner en valor, y es efectivamente el principio entre la defensa, en este caso, de los stocks biológicos, del medio ambiente, de la salud de nuestros mares y océanos, con la actividad extractiva. Con unas palabras u otros, lo he escuchado en varias de las intervenciones y efectivamente me parece un tema mayor. Primero, porque para todos, y lo estamos viendo ahora con la elevación de las temperaturas, por cierto, también en nuestros mares y océanos, y es fundamental también para la vida, para la evolución biológica de los mismos,
tenemos unos compromisos en el marco del Pacto Verde y del Acuerdo de París que yo creo que es importante cumplir globalmente como Unión Europea y cumplir también en relación, como digo, con nuestros mares y océanos y el futuro de los mismos. Ahora bien, en lo que se refiere particularmente a, y como se ha hecho referencia, a las condiciones en las cuales trabaja nuestra flota, teniendo en cuenta, como he indicado muy brevemente al principio, pero es una cita que siempre hago y me gusta subrayar, que prácticamente lo que producimos, extraímos en la Unión Europea es solo 1/3 de lo que consumimos en la Unión. Ahí juega un papel fundamental no solo la Unión Europea, sino las organizaciones regionales de pesca, evidentemente Naciones Unidas y la FAO, en asegurar que la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una realidad y que nos encontramos exactamente en las mismas condiciones que los demás. Lo hacía la señora Bilbao, hacía referencia a ellos y al final de su intervención en el tema de los contingentes autónomos, pero es válido para muchos otros aspectos. Yo creo que hay que ser tremendamente rigurosos. De hecho, la propia Unión Europea y el Tribunal de Cuentas hacía en un informe reciente mención a nuestro papel al respecto y yo creo que tenemos que tenerlo muy claro, porque este es un elemento absolutamente fundamental. Segundo aspecto al que me quería referir, y ahí es donde digo que quizás por un momento me permitirán que me quite el sombrero de presidente del Consejo, llega una observación muy personal que muchos de ustedes conocen porque he tenido ocasión también con el presidente de esta comisión de conversar. Tengo un gran respeto total, y como ustedes, por el comisario, por todo el equipo de la Dirección General de Pesca y todos los funcionarios de la comisión dedicado al tema. Pero tenemos un tema estructural. Ustedes tienen en el Parlamento Europeo una comisión de pesca. Por tanto, una responsabilidad específica de ustedes en el seguimiento de los temas pesqueros. Yo, personalmente, como ministro, subrayo, pienso que, evidentemente, la Comisión Europea debería disponer de un departamento específico para materias pesqueras. Digo que voy más allá y lo quiero subrayar, que no hablo como presidente del Consejo, hablo como ministro, en este caso, exclusivamente ministro de España, pero creo que merecería, sin duda, una consideración de cara al futuro, que no es una crítica en absoluto del comisario presente ni de la estructura de la Comisión, pero ustedes como Parlamento Europeo son los encargados de investir a la nueva Comisión que surja de las elecciones de 2024 y no hace falta que les diga que tienen ustedes un inmenso poder político e institucional en sus manos y que es muy importante a este respecto. Quiero subrayarlo. Tercer elemento sobre el tema de la política pesquera común y su futuro. Efectivamente, en el paquete que nos presentó la Comisión Europea el pasado mes de febrero, si no recuerdo mal, eran 4 informes y documentos, había una referencia al mismo. Nos sorprendió, yo diría que aquí, lo digo, en la discusión que mantuvimos en el seno del Consejo, recuerdo muy bien, 2 cosas. Primero, que no se partiera del punto de partida que yo he hecho esta mañana, es decir, del relativo a la contribución de la pesca a la seguridad alimentaria. Yo creo que es un ABC, ¿no? Es un punto básico. Pero parecía que el razonamiento de la Comisión consideraba que ese no era el punto de partida, cosa que nos extrañó a la mayor parte de los ministros. Y un segundo elemento era, la escasa novedad en muchas de las propuestas planteadas, porque efectivamente ha habido un gran progreso desde el punto de vista de la selectividad. La pesca, como ustedes conocen muy bien, no tiene nada que ver la que hoy se practica con la que se practicaba hace 25 o 30 años, o incluso menos por parte de nuestras flotas. Por tanto, el proceso de transformación ha sido muy importante, mucho más importante que en otros sectores productivos o extractivos, no solo del sector primario, sino también, evidentemente, de la industria. Por tanto, reconocer ese esfuerzo, pero también, como les decía antes, ligándolo un poco a la reflexión de Vigo, el que tengamos que plantearnos el que la forma en que se hace ese trabajo necesita también de instrumentos de trabajo diferentes, es decir, de barcos diferentes, es absolutamente fundamental. Creo que se hacía antes referencia
27 es demasiado tarde. Sí, siempre es demasiado tarde, pero evidentemente tenemos que disponer de los instrumentos. Ustedes tienen ahora la Comisión presenta y es objeto de debate por parte del Consejo y por parte de ustedes esta revisión a medio recorrido de las presentes perspectivas financieras. Ahí habrá que plantearse en muchos sectores lo que haya. Como siempre, los Estados miembros son reacios. Es muy difícil, como ustedes saben, llegar a un acuerdo por unanimidad entre los 27 a reformas radicales. Tendremos probablemente que efectuar algunos ajustes, pero sí que es cierto que ese tema, antes o después, tenemos que, plantearlo de forma muy clara. Yo recuerdo que como ministro estuve defendiendo que los temas relativos a la renovación, por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad y del confort a bordo, pudieran ser, hablo renovación, no construcción ex novo, de barcos incluidos en el FEMPA. Empecé por tener una posición de minoría, pero gracias a ustedes que apoyaron la postura que España y otros Estados miembros defendimos al respecto, esta se incluyó en el FEMPA. Pero evidentemente vamos más allá y tenemos que plantearnos un tema. De alguna forma, alguno de ustedes, aunque me esperaba que fueran quizás más incisivos sobre este punto, si me permiten la confianza, han planteado el tema de la descarbonización. Una de las conclusiones de Vigo fue también que es muy fácil hablar del tema, pero que hoy no disponemos de unas técnicas que estén a la altura del objetivo que nos planteamos desde el punto de vista político. Es decir, que todo lo que se refiere a la investigación y desarrollo e innovación en materia de descarbonización le queda mucho camino por andar. Por tanto, estas tres observaciones iniciales yo creo que sitúan un poco el marco en el que trabajamos. Evidentemente, se han planteado muchas más cuestiones. Le agradezco mucho al señor Mato el tono y el contenido de su intervención. En relación con el tema de las 87 áreas a que usted ha hecho referencia al principio, como usted sabe, también es preocupación en este caso, y de nuevo en mi condición de ministro, en relación con lo que se ha planteado. Incluso hay un tema pendiente en el Tribunal de Justicia a este respecto. Yo creo que lo que reclamábamos en relación con los informes socioeconómicos reflejan lo que estábamos pensando, es decir, que hay un impacto evidente, y yo creo que hay que profundizar en este aspecto porque evidentemente las cosas tienen que hacerse de forma absolutamente equilibrada y no al contrario. Y también creo que la señora Carvalhais hacía referencia al plan de acción de la Unión Europea en materia de restauración. Es un tema diferente, pero quiero dejarlo bien claro. La mayoría de los ministros, por no decir con unanimidad, pero hay estados no pesqueros que, por tanto, no tienen una posición al respecto, declaramos claramente que teníamos una reserva mayor respecto de la actitud, de rechazo radical por parte de la Comisión en relación con la pesca de arrastre. Quiero decir, hay que dejarlo bien claro. Estoy dispuesto, como siempre, soy un negociador, como ustedes, a hablar, pero lo que no se puede es empezar por decir que una modalidad de pesca como tal constituye, pues en este caso, un ataque, cosa que no es cierto, porque según cómo, dónde y en qué condiciones se desarrolla, evidentemente las condiciones son efectivamente muy diferentes. En relación con Mediterráneo, ha hecho referencia el señor Mato y otras de sus señorías, también el señor Ilsik, hace un momento, a este tema. El reglamento está en vigor, si mi memoria es correcta, desde el 2018. 2020, efectivamente, la entrada en vigor del reglamento. Estamos en el periodo, efectivamente, para lograr ese rendimiento máximo sostenible en el año 2025. Yo creo que alguno de los intervinientes lo ha indicado hace un momento en relación con la evaluación y estoy totalmente de acuerdo. Deberíamos, antes de dar cualquier paso suplementario, tener una evaluación más completa.
yo lo he venido reclamando año tras año. Yo creo que ha habido una aplicación, si me permiten, puramente mecánica del contenido de este reglamento y, efectivamente, todos estamos de acuerdo en que hace falta, evidentemente, conseguir ese elemento de equilibrio entre la capacidad extractiva y la conservación de los stocks biológicos. Por cierto, y vale la observación para el Mediterráneo especialmente, pero vale en general, como lo decía en el punto primero, para la salud de nuestros mares y océanos. Pensar que la mortalidad por pesca es uno de los elementos que influye de forma más decisiva o únicamente decisiva en relación con la salud de mares y océanos me parece un absoluto error. Los temas relativos, y lo sabemos muy bien, y particularmente en el caso del Mediterráneo, a la contaminación, son tan significativos o más, diría yo, mucho más significativos que los que puedan ser los derivados de la actividad pesquera, pero yo diría que de largo. Por tanto, este es un tema que hay que tener muy presente. En relación con el tema de las cofradías que usted ha planteado, que también ha planteado la señora Miranda, que también ha planteado algún otro interviniente, seamos claros al respecto, ¿no? Yo creo que en relación con el tema no existe ningún inconveniente para que puedan ser reconocidas como OP, como organizaciones de productoras, siempre que que cumplan las exigencias de la propia OCM. Son funciones distintas pero necesarias. Yo me declaro, y lo soy, un interlocutor regular, yo diría que diario, de nuestras cofradías, que juegan un papel clave y fundamental en la estructuración. En el caso, están refiriéndose ustedes al sector pesquero español, y evidentemente las OPPs, ayer estaba con varias de ellas del Cantábrico, juegan un papel muy importante en relación con producción y comercialización según las directrices de la OCM, ¿no? Yo creo que en el caso, y me están ustedes preguntando por una cuestión nacional, pero como lo han hecho varios intervinientes, me permitirán el resto de los miembros de esta comisión que por un segundo lo diga. En las últimas bases reguladoras hemos reducido las cuotas en determinados casos o aclaraciones en cuanto a la estructura mínima necesaria, buscando facilitar una vía de salida. En todo caso, me declaro abierto, y no como presidente del Consejo, sino como ministro, como siempre, al diálogo y a buscar una solución en relación con este tema. Y hacía referencia el señor Mato, pero también la señora Carvalhais antes, al tema muy importante de las regiones ultraperiféricas. Yo creo que tienen ustedes razón, y particularmente en la actividad pesquera. No sé si, señor Mato, llegar, pero eso sería para otro marco financiero, como usted decía, a un POSEI. Sabe usted que conozco muy bien el POSEI y me parece un magnífico instrumento de apoyo al sector primario. Habría que reflexionar sobre ello. Yo estoy dispuesto, me declaro dispuesto a ello. Se han planteado más cuestiones en relación con las regiones ultraperiféricas, con el tema de Senegal. Efectivamente, planteaba la señora Bilbao, tema que nos preocupa y ocupa. Hemos trabajado desde y en este caso es una cuestión también bilateral, que afecta a España particularmente y a una de las flotas de atuneros cañeros, si memoria es correcta. Hemos llevado a cabo gestiones para intentar compensar a las empresas afectadas por no poder faenar durante los meses de enero a mayo del 22. La Comisión Europea solo nos ha dejado la posibilidad de acogernos a las directrices de ayudas de Estado, y estamos intentando que la Comisión, que es el órgano competente, como ustedes saben, para otorgar esta autorización, nos la haga presente, es decir, que autorice la posibilidad de esa compensación. He hablado ya del papel de la Comisión, del tema de cofradías. El tema de la estabilidad relativa no está en el orden del día, y yo creo que este es un tema mayor
y hay que tener la prudencia e inteligencia suficiente cuando se plantea. Yo siempre digo que en ocasiones cuando se plantea un problema hay que tener el esbozo de la solución del mismo y si no, no plantearlo. Y yo creo que este es un buen ejemplo donde debemos tener yo, y ahí me declaro también no solo como ministro, sino como presidente del Consejo, en calidad del cual comparezco hoy, una inmensa prudencia en relación con abrir este apartado. Ha aparecido varias veces el tema de Marruecos, ya lo he indicado anteriormente. Disposición por parte de la Comisión Europea, me consta, a proseguir los contactos técnicos con las autoridades marroquíes. También he tenido ocasión de tener algún contacto bilateral con las mismas y efectivamente así es, pero evidentemente debe ser el Tribunal de Justicia el que, en relación con el protocolo, y parece que un principio elemental de seguridad jurídica, lo plantee. Se han planteado algunas cuestiones más muy interesantes, creo que era por parte de la señora Bilbao, en relación con el Tribunal de Justicia, concretamente el tema de las cuotas accesorias, las conclusiones del abogado general. Oui, je sais. J'ai une situation très difficile. A ver, estoy colocada en una situación muy difícil porque si no respondo me van a decir que no respondo y si respondo pues no van a poder intervenir después, o sea que sí, voy a intentar ser breve, dice el señor ministro. El tema del abogado general y las conclusiones, sinceramente lo quiero decir con mi absoluto respeto al funcionamiento del Tribunal de Justicia. Esperamos la sentencia del Tribunal de Justicia. Como ustedes saben, y es un comentario que no va dirigido al Tribunal de Justicia, sino una reflexión en voz alta, en la consideración de la política pesquera común hay un elemento, los stocks biológicos, pero también dos pilares más, que son el económico y el social. Por tanto, tendrán que tenerse presentes. Imagino que la Comisión Europea, lógicamente, está reflexionando sobre ello, así la Presidencia también con la Comisión, pero evidentemente esperamos la sentencia del Tribunal de Justicia. Mi mayor respeto y, por supuesto, no interveniencia a este respecto. Y yo creo que solo ha habido un tema más, el tema de la crisis del carburante. Creo que la señora Jané planteaba al final que evidentemente ha sido tratado por parte de los Estados miembros en el marco de las ayudas de Estado, pero es un tema evidentemente de preocupación y además, como usted sabe, parte de las negociaciones y de los rounds de la OMC en materia, efectivamente, de las subvenciones a la pesca, cuestión que a los ministros de pesca de la Unión Europea, o al menos a una buena parte, nos preocupa. Sigo sus instrucciones, presidente. Je m'arrête. Y me detengo aquí. Merci beaucoup. Ça va pouvoir les... Gracias. Esto nos deja un poco más de tiempo para después plantear más preguntas. 2 o 3 minutos, por favor, si son tan amables. Señor Millamón. Aquí todos también defendemos al sector pesquero y al sector de la acuicultura, pero conocemos también su situación tan difícil que atraviesan. Baja mucho el consumo, suben los precios de los carburantes, etcétera, pero no baja el IVA. No baja el IVA para el pescado y las conservas, al menos en España, mientras que en otros países el IVA es más bajo. Yo me habría gustado, presidente y ministro, que hoy nos hubiera contado unas prioridades, como se hizo en el año 2010, consensuadas con el principal partido de la oposición. Pero no hubo diálogo sobre eso. Y le habríamos pedido entonces que entre las 4 prioridades añadiera una más, el relevo generacional, concepto que hoy usted ha manejado, pero que no está reflejado explícitamente en su programa, que es un tema mucho más grave a corto plazo que el problema de la descarbonización, porque, como usted sabe, el problema de las emisiones de la flota son muy limitadas, ni siquiera hay soluciones técnicas. Me habría gustado una reunión ministerial también sobre el relevo generacional. Voy a un punto importante. Usted lo ha mencionado, las 87 áreas, también Gabriel Mato. Tenemos encima la espada de Damocles de que el ICES habla de una posible ampliación. Ayer mismo el Parlamento de Galicia, en fin, condenó esa posibilidad de ampliación de forma unánime. Y aquí nos vimos con una enorme sorpresa el año pasado, el tema de los datos. Y oh sorpresa, esa controversia en los datos entre un gobierno y un país que usted conoce muy bien, que es el mío y el suyo, y Bruselas y el ICES. Y ahora nos encontramos en julio con el informe del STEFC sobre el impacto económico. Usted decía un impacto mayor.
Lo decía y que convenía conocerlo. Oh, sorpresa, está aquí. Unos hablan de 16 millones, otros de no más de 600.000 euros, en función de los datos. ¿Y a quién acusan de no tener datos fijos, sino de ir cambiando con los datos? Pues ese gobierno y ese país que usted y yo conocemos también. Dicen que el cambio en las cifras del impacto obedece al cambio de la metodología en España a partir del 18. O sea que me parece que es un tema incómodo para los diputados que estamos aquí, porque, en fin, ¿qué problema tiene España con los datos? Para el ICES y para el STEFC. El relevo generacional lo he mencionado. Reglamento de control, muy brevemente, porque soy parte interesada como ponente en la sombra. Ahora, usted como presidencia y luego como Estado miembro, velen, por favor, porque el desarrollo reglamentario de este reglamento, actos delegados, actos de ejecución, se haga de forma seria, gradual, en constante diálogo también con el sector. Es un reglamento muy complejo, hay que desarrollarlo, implementarlo también legislativamente. Les pido el mayor contacto con el sector. Y, cofradías, me uno a lo dicho antes, pero, ministro, recuerda a la señora Bichevá diciéndome a mí: estoy dispuesto a hablar con las autoridades españolas enseguida para arreglar el problema este. No las reconocen como PPs. Hoy por hoy la OCM dicen que lo excluye. Por tanto, yo le pido, incluso como presidencia estos meses, muevan, impulsen a la Comisión Europea, si es así, a hacer un cambio en la OCM. Que, por cierto, ellos no quieren. Y lo que dicen es que sí podrían buscar un encaje. Y me hablaron concretamente también de ese gobierno que usted conoce bien, el gobierno español. He terminado, presidente, porque yo creo que no me da tiempo más. Coincido plenamente en lo de un comisario específico para pesca. Lo vengo pidiendo desde el año 2019. Y le pedí a la señora von der Leyen que la palabra pesca apareciera en el rótulo de la cartera del señor Sinkevičius. En el 19. Vous avez la parole. Siguiente orador. Señora Aguilera. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, ministro, a la Comisión de Pesca. Yo quiero sumarme al reconocimiento que ha hecho usted. Me gustaría haberlo oído de otros ministros y presidencias anteriores, pero me sumo al reconocimiento al sector pesquero y acuícola. Creo que aportan alimentación sana y saludable y segura, y nunca está bien reconocida ni en los discursos a veces, pero tampoco en los hechos. Por lo tanto, quiero reconocer todo el trabajo que está haciendo, incluido el sector del arrastre también. En segundo lugar, quiero sumarme a la petición que necesitamos un comisario o comisaria en la próxima legislatura de pesca. Aquí empezamos con una propuesta de comisario de medio ambiente, y eso es lo que ha hecho el señor Sinkevičius. Yo voy a ser menos educada. Sinkevičius ha ignorado la pesca y ha sido muy poco empático. Con decir, en español decimos, tiene menos cintura para el sector pesquero, vamos, que una gamba. Por lo tanto, ha tenido muy poca empatía y ha realizado un trabajo a veces de desprecio y menosprecio hacia el sector. Por lo tanto, yo respeto al señor Sinkevičius, pero su trabajo referido a la pesca no ha sido ejemplar. Y, por tanto, sí creo que debe haber una referencia específica y un comisario o comisaria futuro de la pesca. Decir que necesitamos una reforma de la PPC. Creo que no es urgente, pero sí que en 10 años han cambiado muchas cosas y hay que regularizar muchas cosas. Y creo que al sector pesquero, específicamente europeo y de nuestro país, beneficiaría esa reforma en la próxima legislatura. Estoy a favor de un acuerdo con Marruecos cuando sea posible. Creo que hay que esperar lo que está haciendo la Comisión. Está bien esperar la sentencia del Consejo, pero creo firmemente en el acuerdo pesquero. Y termino, no olvidemos al sector acuícola. Necesita mensajes. Necesitamos favorecer el que crezca el sector acuícola y necesitamos reducir las importaciones de terceros países en este sector acuícola. Y termino, me sumo al apoyo al Mediterráneo. Ha hecho un grandísimo esfuerzo. Estoy a favor de que, por supuesto, de la sostenibilidad medioambiental en todos los mares, incluido el Mediterráneo. Pero si acabamos con el sector pesquero y el arrastre, que consideran que es todo igual, desde luego, conmigo que no cuenten. La sostenibilidad para la pesca necesitamos que mantenga también al sector. Muchas gracias. Merci, Clara. Gracias, señor Christensen. Tak for det. Danmark ligger et sted, hvor der er meget vand omkring. Bien.
Nosotros en nuestro país estamos rodeados de agua. El Mar del Norte, el Báltico. Todas las zonas tienen sus desafíos particulares. En el caso del Báltico son particulares. La situación es bastante complicada en ese caso y hay que intervenir. Es necesario que los pescadores entiendan bien, comprendan las medidas que les toca respetar, o sea que habría que debatirlo. Y luego, hace 2 o 3 años que se está negociando con Noruega en torno a la pesca en la zona del Skagerrak. Y durante estos años se ha logrado un acuerdo en marzo y en abril, en un momento en donde los pescadores tenían ya que volver a empezar a pescar. Entonces contaríamos con que la presidencia hiciera de esto una prioridad para que hubiera acuerdo de cara al nuevo año. Y después están las islas británicas, porque están restringiendo el acceso al Mar del Norte y esto va en contra de lo acordado en el Brexit, en el acuerdo del Brexit. Y esto afecta a algunas pesquerías que son muy importantes, por ejemplo, para pescadores daneses. Entonces yo espero que se les coloque en su sitio a los británicos para que se pueda llegar, a fin de cuentas, a un acuerdo que respete lo acordado en el Brexit. Gracias. Gracias. Señor Epst. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Die meisten Fragen. Gracias. Ya se han tocado todo lo que quería preguntar. Pero quería hablar del plan de actuación porque vamos a ver cómo nos comportamos en cuanto a la pesca ilegal. Ya se ha mencionado. Después están las cuestiones de las marisquerías. El Parlamento lo dejó claro y estaría bien que se pusieran de nuestro lado y que esta prohibición general que ha presentado la Comisión para que esto se retire de la mesa y que hablemos de soluciones más razonables con el sector. El mar del Báltico es importante, aunque no sea el primero, porque es un entorno muy reglamentado. Prácticamente está prohibida la pesca en muchísimas especies y luego la pesca de ocio prácticamente ahora tampoco puede practicarse, cosa muy difícil para el sector del turismo. Entonces sería bueno hablar con los afectados en este sentido. Para nosotros es muy importante, aunque no sea una de las prioridades, como dije. Merci. Moi, je vais poser une question. Por mi parte, a nivel personal, quería plantear una pregunta. No voy a repetir lo dicho. La relación con el Reino Unido y lo que pasa, lo que está sucediendo en el Mar del Norte, porque esto tiene un impacto con Noruega y otros temas. Yo insisto en que nos centremos en las negociaciones y me gustaría saber si en el Consejo ya se ha empezado a mencionar la fecha del 26 como fin del periodo de transición. ¿Se ha dejado para más tarde o se ha abordado ya? Y luego otra cuestión que me gustaría plantearle, que ya podría haber precedido a la cumbre de ministros en cuanto a la descarbonización. Damos un momento un poco de vacío, porque las tecnologías están ahí ya. Y luego, claro, la agricultura y todos los demás pues se han visto afectados a efectos en relación con el carburante. Muchos países han dado ayudas ya. Entonces, a título informativo, ¿dónde estamos? Me gustaría saber a nivel de ayudas en este sentido. ¿Se va a agotar? O en algunos países todavía se va a continuar con esto. Tiene la palabra la señora Gag. Dank u wel, voorzitter. Gracias, señor presidente. He leído que una de las prioridades de la presidencia española es alcanzar el objetivo de contaminación cero, zero pollution.
ustedes quieren reducir también la aportación o el vertido de plásticos. Me parece la ausencia de plásticos y aguas limpias son importantes para los pescadores. En marzo estuve en España en una visita de trabajo, en el Mar Menor concretamente. Lamentablemente, bueno, sabe usted mejor que yo que hay una contaminación tremenda ahí. También todo el Mediterráneo se ve bastante contaminado. Y me han contado sus colegas en España que esto tiene que ver con vertidos ilegales de desechos agrícolas y esto es desastroso para la pesca y tiene una influencia en la seguridad. Entonces, ¿cómo quieren alcanzar este objetivo de contaminación cero y qué medidas concretas van a tomar para que no haya aportación de aguas contaminadas y sucias al Mediterráneo? ¿Qué más quiere hacer la presidencia española para evitar esta contaminación de las aguas en toda Europa? Muchas gracias. Merci, chers collègues, puisqu'il n'y a plus de questions. Gracias. ¿No hay más preguntas? ¿Sí? Adelante, brevemente. Hvala predsjedniče. Samo da pojasnim. Ja sam govorio o mediteranskoj uredbi iz 2006. donesena. Hay un problema. Nos disculpamos. No lo escuchamos. Koja da uređuje tehničke uvjete, ali nisam govorio o uredbi. No translation. Sada me čujete? Sí, ahora sí. Okay. Evo samo kratko, vrlo kratko da... Sí, únicamente para clarificar un par de cosas. Me refería a la reglamentación sobre el Mediterráneo. Es un reglamento que aclara las características técnicas de todos los aparejos de pesca. Yo no hablaba del reglamento del 2009 sobre los equipamientos, o sea, que me refería, la del Mediterráneo no se ha modificado desde el 2006, y es a la que me refería. Gracias. Muchas gracias. Señor ministro. Après. Sí, gracias, presidente. Simplemente porque a raíz de la contestación del ministro, luego ya le dejamos el cierre. Dos cuestiones. Ojalá fuera la estructura, la decidiéramos nosotros de la comisión. No, ya tiene el nombre de pesca, gracias además a la mención de Paco, pero es verdad que... Y de alguno más. De la insistencia. Pero bueno, no discutamos. Pero un tema, cofradías, ministro. Se ha dicho, cofradías que cumplan con la OCM. Precisamente lo que planteamos es que se modifique la OCM para que puedan cumplir, porque así, desde luego, no puede mejorar. Y luego, evaluación de impacto. Solo una cuestión. Los Estados miembros son los que tienen todos los datos. Por tanto, sería bueno que los propios Estados miembros, que además están convencidos de ello, puedan afrontarlo. Y luego hay una cuestión. Yo creo que usted ha planteado casi todos los temas, que podemos estar muchos de ellos de acuerdo. En descarbonización, se necesitan mejores barcos, en cuanto a la RUP, en cuanto a la política común pesquera. Pero a mí me falta una cuestión que yo le pido que me lo diga en un poco tiempo. Los 3 meses que le quedan, ¿qué va a hacer para que efectivamente todo eso, en lo que casi estamos de acuerdo, vaya a salir adelante o vaya a mejorar? Muchas gracias. Petite précision d'Anna Miranda. Una pequeña precisión de Ana Miranda. Saber su opinión sobre la compatibilidad entre estos planes de energía renovable marina, energía eólica marina y el sector de pesca, y sobre todo atendiendo que hay muchas críticas en el sector y en muchas organizaciones ecologistas. Me gustaría saber su respuesta. Madame Bilbao. Señora Bilbao. Gracias, ministro. Yo creo que todos los que estamos en esta comisión, por lo menos los que pertenecemos a unos determinados países, estamos de acuerdo en que necesitamos un comisario de pesca. Así que creo que no merece la pena debatir entre nosotros quién lo defiende con más ahínco. Estamos todos de acuerdo. Dicho esto, no me ha respondido usted a los temas de los productos vegetales,
que es una gran preocupación en este momento, si van a impulsar algo durante la presidencia. Y en relación con el cierre y con el informe de impacto, las consecuencias económicas están ahí. ¿Cómo desde la presidencia piensan trasladar las consecuencias de ese impacto al sector que lo ha sufrido y lo está sufriendo, y desde luego impedir que haya nuevas situaciones como esta, que es la segunda preocupación? Gracias. Merci, Monsieur le Ministre. Señor Ministro. Gracias. Sí, contestaré al final muy brevemente las dos observaciones. El presidente, soy muy disciplinado, me ha hecho una observación de que fuera corto y ese es el resultado. He dejado alguna cosa. No le quiero atribuir la responsabilidad. No he podido dejar alguna de las preguntas. Pero dos o tres comentarios iniciales. El primero, en relación con las consultas con el Reino Unido, el tema de Noruega y los estados costeros, que han preguntado varios de ustedes en relación con el tema. También lo hacía el presidente hace un momento en su intervención, y alguna mención más que se ha efectuado el señor Christensen hace un momento. Este es un tema de la mayor importancia, porque realmente el Brexit no solo produjo la salida del Reino Unido, sino una alteración desde el punto de vista, yo diría, del funcionamiento de nuestra relación con una serie de estados, en particular en el caso de Noruega, donde, como he dicho en mi intervención inicial, nos encontramos con una situación particularmente difícil. La Comisión ha tenido este año, nos ha presentado con anticipación, como ustedes bien conocen, unos non-papers, nos permite preparar mejor el trabajo, pero esperamos que para el 10 de diciembre podamos tener un resultado satisfactorio, es decir, antes del inicio del Consejo de TAC y cuotas correspondiente. Me preguntaba también el presidente en relación con qué ocurrirá después del año 2026. Esta es una cuestión de la que falta un poco de tiempo, pero tiene razón. Tenemos que ir reflexionando y, sobre todo, debe ir reflexionando la Comisión, entiendo. No es objeto de esta presidencia para poder avanzar al respecto. Por cierto, aprovecho para contestar al señor Mato amable y cariñosamente. No se arregla el mundo en 90 días, y más con un mundo tan alterado como el que tenemos. Intentamos gestionar. Lo que hace la presidencia rotatoria es gestionar, y eso es lo que hacemos, también teniendo en cuenta la mirada hacia el futuro. Y quiero aclararlo para que no haya ninguna confusión. Ya sabía que planteando el tema pues lograría no solo su adhesión incondicional, sino pues que hubiera olas, pero mi comentario en relación con la estructura de la Comisión no debe entenderse en modo alguno ni con una interferencia sobre el trabajo del futuro Parlamento, que será elegido por las urnas, y desde luego ninguna desconsideración al trabajo de la presente Comisión, del comisario y de sus servicios, que merece todo el respeto. A veces estamos de acuerdo, a veces no, pero sin duda hacen un gran trabajo. Y tercer comentario en relación con los temas justamente de la descarbonización y demás, y contestándole al señor Millán, en relación concretamente al tema del relevo generacional, cuando hablamos justamente de la renovación de la flota, estamos hablando también de eso. Y quiero rendir homenaje aquí al trabajo efectuado por el Comité Económico y Social Europeo, y particularmente de su ponente, el señor Garat, que ha hecho un informe que le recomiendo su lectura, tremendamente interesante en relación con este tema que sin duda usted conoce. Bien, este es un tema muy importante. Hay tres aspectos. Hablamos de descarbonización, hablamos de relevo generacional y, por tanto, de condiciones de trabajo. Y un tercer aspecto que no hay que dejar de lado, ni mucho menos, es la seguridad. Es decir, a pesar de los elementos de que disponemos, continúa siendo un trabajo tremendamente peligroso, y debemos incluir ese elemento dentro de esta reflexión. Muy brevemente, y una cuarta reflexión la ha planteado la señora Aguilera, y con razón. Hemos hablado poco hoy de acuicultura, pero sin duda es un aspecto que debemos y estamos también efectivamente siguiendo y cubriendo. Nuestra producción en el seno de la Unión Europea es notablemente inferior
a la capacidad extractiva, cuando, de acuerdo con el último informe, si recuerdo bien, Sofía, de la FAO, pues las cifras empiezan a acercarse a nivel mundial. Es un tema en el cual, sin duda, nos queda bastante camino por recorrer. En relación con el tema de las cofradías, que se ha vuelto a plantear, esta es una regulación que estaba vigente durante el tiempo de mi tiempo ministerial, del tiempo que yo era ministro, pero antes que mí ha habido excelentes ministros y ministras que también han tenido en vigor este reglamento de la Organización Común de Mercado y que han podido dar solución al mismo, con lo cual, si no lo han hecho, será porque el problema, hay algún problema técnico que habrá que resolver. Permítame diga esto con todo cariño. Y más temas. El tema del IVA que planteaba el señor Millán Mon es un tema nacional, como usted sabe, es una opción nacional. Eso lo hablamos habitualmente en el Congreso y en el Senado. Los temas de Mediterráneo, efectivamente, se hacía referencia hace un momento al Mar Menor y a los objetivos de... Yo lo he dicho claramente, el problema que tenemos desde el punto de vista del Mediterráneo no es ni mucho menos el tema de la pesca extractiva, son otros, incluido el tema de la contaminación. No es de mi competencia directa como ministro este tema, es de mi colega, la ministra de Transición Ecológica, pero evidentemente estamos trabajando desde el Gobierno de España y también con el Gobierno de la región de Murcia para hacer frente a una cuestión que es una cuestión mayor desde el punto de vista ambiental y darle solución al mismo. El señor Herbst planteaba que hace falta soluciones razonables. Estoy totalmente de acuerdo con él. Efectivamente, es verdad que la situación del Báltico es una situación muy específica, pero yo creo que con carácter general tenemos que buscar esas soluciones si queremos, evidentemente, tener un futuro en relación con el conjunto de nuestra actividad pesquera. El tema, también el presidente Kandersli nos planteaba, y también lo ha hecho antes otra interviniente, el tema del precio del gasóleo. Vemos con preocupación que en general el precio del petróleo se está elevando, sobre todo como consecuencia de las posiciones adoptadas por Rusia y por Arabia Saudita, y que ha aumentado de forma notable a nivel general. En el anterior momento preguntaba usted quiénes y cómo han adoptado medidas. Este dato se lo puede proporcionar sin duda la Comisión Europea, que es quien tiene el tableau de bord completo, el cuadro de lo que los Estados miembros que tenemos que notificar hemos hecho en materia de ayudas de Estado. Espero que no alcancemos un nivel semejante al otro PIC anterior, pero en fin, estaremos atentos al seguimiento de esta cuestión. Y no quisiera olvidarme de la cuestión de las eólicas. Sí, había planteado el señor Millán una cuestión sobre los datos y la metodología. Me parece de mayor interés. Como usted sabe, en estas cuestiones metodológicas también hay debates. Puede existir incluso cuestión de desajustes y demás. Entiendo que su posición es de apoyo a la pesca europea, pero particularmente a la pesca de España. Y en eso estamos de acuerdo los dos. Por tanto, no busque usted divergencia donde sin duda no la hay entre el ministro y el diputado interviniente. Dos cuestiones más, en relación con las eólicas marinas y en relación con los productos vegetales, que me he olvidado antes. En relación con las eólicas marinas, este es un proceso que cada Estado miembro establece a nivel de diálogo con las autoridades competentes, es decir, con las comunidades autónomas y en particular con el sector pesquero. También es competencia, en el caso de España, que imagino usted plantea, señora Miranda, del Ministerio de Transición Ecológica. Me consta que efectivamente han existido estos contactos. Me consta también que hay comunidades pesqueras preocupadas por el impacto del tema. Yo creo que, como siempre, hay que buscar una solución que nos permita, en un aspecto que es fundamental para el futuro de las energético y de las renovables, poder avanzar, pero también, evidentemente, de preservar nuestros intereses pesqueros. Pero no puedo ir más allá, evidentemente, ni en este foro ni en un tema que no es de mi competencia. Y la señora Bilbao, es muy interesante lo que plantea, porque es un tema muy específico, pero donde sé que en el Parlamento Europeo están ustedes preocupados. También he recibido alguna pregunta en las Cortes Generales al respecto,
efectivamente hay unas prácticas que estamos analizando desde el punto de vista jurídico porque yo no sé si infringen o no alguna norma, pero desde luego en materia de consumo inducen a una confusión completa en relación con el producto que se consume. Es decir, veía en estos últimos días, creo que sobre la merluza, si no recuerdo mal, algún anuncio de un producto de carácter vegetal que pretende ser un producto pesquero. Yo creo que esto es absolutamente inaceptable desde el punto de vista de no solo de la dignidad del sector y de respeto, sino sobre todo de la dignidad de los consumidores, razón por la cual vamos a examinar efectivamente cuáles son también, en este caso, imagino la Comisión lo estará haciendo. No es el único sector afectado. Piensen ustedes, por ejemplo, en el sector cárnico en relación con otro tipo de productos. Creo que es muy importante que el consumidor tenga la libertad de elección, pero evidentemente que el consumidor no se vea confundido por, evidentemente, unas etiquetas o unos nombres que puedan, sin duda, confundir a los mismos. Creo que son básicamente estos los temas que me habían sido planteados, señor presidente. En todo caso, no solo, como usted sabe muy bien, comparezco en el día de hoy ante esta comisión y les agradezco muchísimo tanto su atención a mi intervención inicial como las preguntas y reflexiones que me han planteado, sino que con el conjunto de sus señorías estoy dispuesto a trasladarles la información que se nos solicite por su parte y a colaborar con esta comisión en el desempeño de su función, siempre importante e interesante, como es la de tener en cuenta la contribución a la seguridad alimentaria de nuestro sector pesquero. Muchas gracias. Merci, Monsieur le Ministre. Pues muchísimas gracias, señor ministro, por esta visión tan completa y estas informaciones de gran calidad que nos han permitido celebrar un debate en profundidad y hacer una vuelta al cole de enjundia. Vamos a suspender la sesión 2 minutos simplemente para